Baruch Hashem, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos en el día 6 de Tevet. Ya pues estamos en víspera del ayuno del 10 de Tevet, que comienza el día viernes al rayar el alba, 12 horas de ayuno hasta cuando ya sea Erev Shabbat. Vamos a hablar un poco sobre este ayuno antes de iniciar nuestros estudios, para que nosotros sepamos qué representa este 10 de Tevet. El 10 de Tevet es uno de los 4 días de ayuno que conmemora tiempos oscuros dentro de la historia judía. Los otros son Tisha B'Av, ¿verdad? Que es el día de la destrucción de ambos templos en Jerusalén. Está el 17 de Tammuz, que es el día en que Tito y sus tropas romanas derribaron el muro defensivo de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? De la era común. Y el 3 de Tishrei, el día que marca el asesinato del gobernador judío de Yehuda, designado por Babilonia, ¿verdad? Que era Gedalia ben Ahikam. En realidad fue asesinado en Rosh Hashanah. Pero el día del ayuno fue postergado hasta el día después de Rosh Hashanah por la festividad. Entonces, el 10 de Tevet marca el comienzo del sitio a Jerusalén por Nabucodonosor, ¿verdad? El rey de Babilonia. Y el comienzo de la batalla que finalmente destruyó el templo de Shlomo y envió a los judíos al exilio de Babilonia, que duró 70 años. Y la fecha del 10 de Tevet nos es recordada por el profeta Ezequiel, quien ya estaba en Babilonia como parte del primer grupo de judíos exiliados allí por Nabucodonosor. O sea, 11 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, del templo. Entonces el 10 de Tevet es considerado un día de ayuno tan severo e importante que es observado incluso si cae el viernes, Erev Shabbat. Mientras que los otros días de ayuno están organizados por ajustes en el calendario de manera que nunca caigan en viernes, para no interferir con los preparativos de Shabbat. Mis queridos Talmidim, sin embargo, hay otros días conmemorativos que caen inmediatamente antes del 10 de Tevet, ¿verdad? Y que su memoria ha sido silenciosamente incorporada dentro del 10 de Tevet, que es el día del ayuno, el 8 de Tevet, ¿verdad? El rey Ptolomeo de Egipto forzó a los eruditos judíos a reunirse y traducir la Biblia hebrea al griego. A pesar de que el Talmud nos relata que este proyecto fue bendecido con un milagro, los 70 eruditos fueron puestos en cubículos separados. Sin embargo, terminaron con la misma traducción. La visión general de los rabinos de la época sobre este proyecto fue decididamente negativa. El Talmud registra que cuando esta traducción se hizo pública, la oscuridad descendió al mundo. Baruch Hashem. Entonces, esta traducción es la Septuaginta, ¿verdad? Eventualmente se convirtió en la base para la sección del Viejo Testamento de la Biblia cristiana, ¿verdad? Unos siglos más tarde. Entonces, la traducción griega de la Biblia también fomentó el avance de las intenciones de los judíos helenistas de incorporar la cultura griega a la vida judía, de intentar reformar el judaísmo a imagen de los valores y el estilo de vida de los griegos. O sea, ¿qué ocurrió aquí? Una cacherización del lenguaje griego al ser utilizado en la traducción de la Biblia hebrea. Y esto tuvo amplias ramificaciones en la historia judía y socavó algunos de los esfuerzos de los rabinos para combatir la seducción, ¿verdad? Seducción de Grecia en Israel, en el Israel de aquel entonces. Baruch Hashem, también se habla sobre en nuestra tradición que sostiene que el 9º día del mes de Tevet, o sea, el 9 de Tevet, es el día de la muerte de Ezra, ¿verdad? El escriba para el Talmud. Y este grandioso judío fue comparable con Moshe. Si la Torá no hubiese sido entregada por medio de Moshe,
podría haber sido entregada a Israel por medio de Esra. Esra lideró el retorno de los judíos a Jerusalén desde su exilio en Babilonia. O sea, fue bajo su dirección e inspiración junto a la ayuda del judío de la corte Nehemías, ¿verdad? Que fue construido el segundo templo, a pesar de haber sido en una escala y estilo mucho más modesto que la grandiosidad del templo del rey Shlomo, ¿verdad? Entonces, Ezra también renovó el pacto de Moshe entre Israel y Hashem, detuvo la ola de matrimonios vistos que afligió a los judíos que volvían a Jerusalén, también fortaleció la observancia pública y privada del Shabbat y creó las escuelas, las yeshivas y las herramientas intelectuales necesarias para fomento del conocimiento y el desarrollo de la Torá oral dentro del pueblo judío. O sea, un hombre de un carácter incorruptible, ¿verdad? Gran compasión, profunda visión y erudición y un carisma inspirador. Ese era Ezra, el escriba, y es responsable por la supervivencia del judaísmo, ¿verdad? Y de los judíos hasta este mismo día. Baruch Hashem. Que el Eterno de bendita memoria lo tenga en alta estima. No sorprende entonces que los judíos hayan marcado el día de su muerte como un día triste en el calendario judío, ¿verdad? Dado que ayunar el 8, el 9 y el 10 de Tebes consecutivamente no sería razonable. Entonces, los eventos del 8, 9 y el 10 fueron incorporados dentro del ayuno del 10 de Tebes. Baruch Hashem. Eso era lo que quería hablarles con ustedes, mis queridos talmidim, para que supieran verdaderamente qué es el ayuno del 10 de Tebet, qué representa el 10 de Tebet para nosotros, para el pueblo de Am Israel. Entonces, vamos a leer, como de costumbre, una historia de la sabiduría del Talmud y relata de manera siguiente. Natina era un acaudalado mercader de diamantes que poseía un cierto diamante que el sacerdote supremo deseaba para el efod, ¿verdad? Que es las vestiduras sacerdotales del Cohen Gadol, y sobre el cual el mercader había evaluado en 60 miriadas. Entonces, cuando los mensajeros, cuando los Sheliach llegaron al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, arribaron a la casa de Natina para comprar el diamante, pero se encontraron con el hijo del mercader, Dasná. Entonces le mencionaron el motivo de la visita y le ofrecieron el valor establecido por el diamante, pero el hijo meneó la cabeza, dijo no. Sabiendo cuánto en verdad el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, deseaba el diamante, incrementaron la oferta, pero aún así el hijo meneó la cabeza y dijo no. Entonces regresaron al día siguiente nuevamente y cuando el hijo se encontró con ellos, nuevamente a la puerta le ofrecieron una fabulosa cantidad por el diamante. Entonces este muchacho les dijo, mis amigos, el diamante será suyo por 60 miriadas. Ayer, cuando vinieron, mi padre, Natina, estaba dormido y la llave del cofre donde el diamante se encuentra estaba bajo la almohada y yo no molestaría el sueño de mi padre por ninguna cantidad que pudiera obtener de ustedes. Pueden llevarse el diamante por la cantidad solicitada originalmente por mi padre. Yo no deseo ganancia solo por haber honrado a mi padre. Entonces, mi querido talmidim, hay muchas formas de mostrar las honras, ¿verdad? La honra hacia los padres, ¿verdad? Es el único mandamiento que hay en la Torá, ¿verdad? Poderoso. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y seas prosperado en todo lo que emprendas. Si hay cierto lugar en su habitación sobre el cual tiene preferencia o cierta silla en la cual se sienta, estas no deben de usarse aun cuando no están siendo usadas por los padres. No se les debe contradecir y se les debe mostrar atención de cualquier manera posible. Un hijo no solo debe honrar a sus padres mientras estén vivos, sino que debe amar y respetarles aún después de morir.
con su mejor comportamiento. Baruch Hashem. Ok. Baruch Hashem. Entonces, nosotros leemos el Sefer Torah, ¿verdad?, de la Parashá. Hoy tenemos nosotros la Parashá Vaigas, y esta Parashá Vaigas es una Parashá también que encierra unas enseñanzas muy poderosas, muy buenas, Baruch Hashem, que nosotros hoy vamos a tenerlas, vamos a tener el placer de codificarla. Dice que la Parashá Vaigas tiene la letra Bat, con la que comienza, la letra Yod, la letra Gimel y la letra Shim, ¿verdad? Entonces, estas letras, la letra Gimel, la letra Shim, que es la última, entonces, dice de esta manera. La letra Bat significa pararse sobre la tierra con la cabeza aproximándose al cielo. La letra Yod significa autoanularse o anularse a sí mismo. Y la letra Gimel significa corregir lo dañado. Y la letra Shin significa cambios continuos. Baruch Hashem. Entonces vamos a unir toda la frase de la palabra Vaigash y significa pararse sobre la tierra con la cabeza aproximándose al cielo, anulándose para corregir lo dañado en cambios continuos. Baruch Hashem. Eso es lo que significa Vaigash. Entonces, nosotros leemos, ¿verdad? Leemos la Parashá Vaigash en hebreo de esta manera y dice: Vaigash Elaf Yehuda Bayomer Vi Adoni Yedaber na Achdeja Davar ve Osnei Adoni ve al Yihar Afja ve Achdeja Ki Jamoja que Faro. Baruch Hashem. Entonces, nosotros tenemos esta Parashá Vaigas, que es realmente una Parashá donde detalla prácticamente cómo se unieron todos estos reyes para marchar juntos, ¿verdad? Que son 12 reyes, 12 príncipes, las 12 tribus de Israel. Y dice el Sefer Bereshit en español de esta manera para iniciar nosotros esta clase de la Parashá Vaigash. En el capítulo 44, versículo 18, lo leímos antes en hebreo, ahora traducimos al español y dice: Yehudá se acercó a él y dijo: por favor, Señor mío, permite que tu siervo hable unas palabras en los oídos de su majestad, pues usted es como el faraón. Baruch Hashem. Entonces, el encuentro entre Yosef y Yehudá fue el encuentro entre dos reyes, ¿verdad? Desde el cielo se había decretado que Yehudá fuera el rey y Yosef se convirtió en rey después de todos los acontecimientos ocurridos en Egipto, como dice Bereshit Rabá 93, versículo 2, ¿verdad? Entonces, los hermanos sabían perfectamente que Yehudá había sido elegido para ser rey y por eso juzgaron a Yosef por querer ocupar su lugar, ¿verdad? De acuerdo con el relato de los sueños que ellos tenían. Entonces, que él tenía.
y lo consideraron culpable de rebelión contra el reinado, pero las tribus no sabían que Hashem había planificado que también Yosef fuera rey. Pero si ellos no tenían forma de saberlo, entonces, ¿por qué se los consideró culpables del pecado de la venta? Porque, como sabemos nosotros, ¿verdad? Los hermanos se reencarnaron en los sadiquín que sufrieron muertes espantosas. ¿Sí? Entonces, y que son conocidos como las 10 víctimas del reinado, ¿verdad? Las 10 víctimas del reinado. Entonces, de acuerdo con lo que venimos diciendo, ellos actuaron correctamente según las reglas de la Torá. Entonces, para responder a esta pregunta, nosotros debemos prestar atención al hecho de que las tribus vieron que Jacob Avinu no le ordenó a Yosef que se casara, ¿verdad? Esas ideas, ¿verdad? O sea, Jacob Avinu, cuando estuvo escuchando todo lo que Yosef hablaba, él decía, la Torá decía, y Jacob meditaba en lo que Yosef le hablaba. Entonces, el padre no les decía a Jacob, a Yosef, no le decía a Jacob, no le decía a Yosef, Yosef, ¿por qué tú mejor no te olvidas de esto, de lo que tú estás haciendo o de algo, sino que él meditaba, no le decía nada? Y por lo tanto pudieron haber entendido, ¿verdad?, que Jacob estaba de acuerdo con Yosef. Ellos deberían haber aprendido del proceder de su padre, entendiendo que no era correcto vender a su hermano Yosef, ¿verdad? Entonces podemos decir todavía más, que ya antes Jacob había reprochado a Shimón y a Leví por levantarse en armas contra la ciudad de Shechem, ¿se acuerdan? Con lo cual le provocaron un gran sufrimiento a Jacob, hasta tal grado que les dijo, Shimón y Leví son hermanos, instrumentos usurpados son sus armas, ¿verdad? Eso está en Bereshit 49:5. Por lo tanto, ambos deberían haber sido cuidadosos en su actuar y no apresurarse a vender a Yosef como lo hicieron. Entonces, Jacob era el pilar de la Torá y sus leyes, ¿verdad? Y si él no se había manifestado en contra de Yosef, los hermanos deberían haber entendido que también ellos tenían que aceptar los sueños de su hermano. Pero, en cambio, se comportaron cruelmente con él y lo vendieron como esclavo y por eso fueron castigados. Entonces, el versículo dice en Bereshit 38:1 que Yehudá descendió, ¿verdad? Eso es lo que dice al principio. Yehudá descendió, refiriéndose a qué? A que los hermanos lo hicieron descender de su grandeza, ¿verdad? Esto se debió a que Yehudá, cumpliendo con su cargo como rey, debería haber evitado que los hermanos arrojaran a Yosef al pozo y que luego lo vendieran como un esclavo. Tal como antes no había dejado que lo mataran, ¿verdad? Eso está en Bereshit 37:26. Entonces la Torá también menciona que esta era la función de Yehudá. Como dice el versículo, y envió a Yehudá delante de él a Yosef para decidir. Debido a que Yehudá debía haber sido responsable y decidir la forma correcta de actuar y marcar el camino para sus hermanos, ahora lo hacían bajar de su cargo. Pero, ¿qué pasó? Cuando Yehudá volvió a tomar el mando y habló con Yosef respecto a Binyamin, los hermanos lo dejaron porque se estaba comportando tal como debe hacerlo un rey, mostrando el camino a seguir. Entonces, Yehudá le dijo a Yosef, ¿cómo he de presentarme ante mi padre si el joven no está conmigo? Eso está en Bereshit 44:34. Entonces, estas palabras pueden explicarse de acuerdo con su significado simple, ¿verdad? O de una manera mucho más profunda. En su explicación simple, significan, ya una vez me presenté ante mi padre sin el joven, que en ese entonces era Yosef, y ahora, ¿cómo puedo hacerlo una vez más sin Binyamin?
Pero si consideramos una explicación más profunda, lo que Yehudá le estaba diciendo a Yosef es que después de los 120 años deberá presentarse frente a su Padre Celestial y a la corte divina y deberá rendir cuentas de todos sus actos. Entonces, ¿cómo podrá presentarse sin el joven? Este joven, ¿cuál es? Es la Torá, en la cual la persona debe esforzarse. Si se presenten los Shamaim en el cielo, ¿verdad? Sin que lo acompañe este joven, o sea, la Torá, seguramente Baruch Hashem se avergonzará. Entonces, estos dos reyes que están discutiendo son las dos inclinaciones que luchan dentro de la persona, ¿verdad? Entonces, uno intenta llevarlo hacia la Torá y el bien, mientras que el otro intenta todo lo contrario. Entonces, la persona debe incrementar su estudio y fortalecerse en el cumplimiento de la Torá para darle fuerza a su inclinación al bien, para que tenga fuerzas para superar a la inclinación al mal. Y cuando llegue el día en que lo llamen a juicio, podrá presentarse ante la corte celestial junto con el joven, es decir, junto con la Torá, cumpliendo de esta manera con lo que dijeron nuestros sabios: dichoso aquel que llega aquí con su estudio en sus manos. Eso está en Pesajín 50a, ¿verdad? La persona debe decirle cada día a su inclinación al mal: ¿cómo he de presentarme ante mi Padre sin el joven? Sin que el joven, ¿verdad? Si el joven no está conmigo, ¿cómo he de presentarme ante Hashem sin la Torá? Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Bereshit en el capítulo 45, versículo 14, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: y se echó sobre el cuello de su hermano Binyamin y lloró. Entonces, de acuerdo con Rashi, este versículo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, menciona que Yosef lloró por los dos templos que serían destruidos en el futuro, los cuales estarían en la porción de la tierra de Binyamin, ¿verdad? Y Binyamin lloró por el Mizcán del Shiloh, el tabernáculo de Shiloh, que estaría en el territorio de Yosef y que también sería eventualmente destruido. Esta explicación de Rashi plantea un interrogante. Se dice: suficiente con el sufrimiento que hay en el momento de los problemas. De esto se entiende que cuando sobreviene un sufrimiento, en ese mismo momento uno necesita llorar y sufrir por el dolor que provoca. Entonces, ¿por qué Yosef y Binyamin se enlutaron por la destrucción de los templos cuando estos todavía ni siquiera habían sido destruidos? Además, a lo largo de la historia iba a haber muchos otros sufrimientos que tendrían lugar antes que estos, como el exilio de Misraim de Egipto y todo lo que implicó. Aparentemente deberían haber llorado por eso, ¿verdad? Y no por cosas que tendrían lugar en un futuro mucho más lejano. Entonces la pregunta es aún más grande por el hecho de que en ese momento la destrucción de los templos era un hecho posible, pero no seguro, ya que en el templo se destruiría debido al odio infundado, o sea, el odio gratuito del cual les había hablado anteriormente, y como un castigo debido a que los espías y el pueblo lloraron sin fundamento respecto a la tierra de Israel. No había por qué llorar. Hashem, ¿qué fue lo que le dijo a Moshe? Envíalos, ¿verdad? Y ellos fueron a reconocer la tierra, trajeron un mal reporte y todo el pueblo lloró temeroso y no recordó lo grande que es Hashem. Y por eso estos hombres infundaron un miedo dentro de Israel y se decretó el 9 de Av, la destrucción de los templos. Bendito sea el Creador. Que Hashem no permita que así ocurra en el futuro. Baruch Hashem. Entonces, debido a que este llanto fue infundado,
Hashem les dijo, lloraron sin tener una razón, finalmente llorarán durante generaciones por la destrucción del templo. Eso está en Sotá 35a. Entonces, en el momento en el cual ambos hermanos lloraron uno sobre el otro en el cuello, todavía no habían pecado los espías. Y por lo tanto aún no se había establecido este decreto contra Israel. Porque si hubieran vuelto en Teshuvá rápidamente antes de la expulsión del templo, este no se habría destruido. Por lo tanto, no era seguro que el templo fuera a ser destruido y en consecuencia los hermanos lloraron por algo que era solo una posibilidad dudosa. Entonces, vamos a reforzar nuestras palabras y podemos mencionar que cuando Jacob Avinu le quiso revelar a sus hijos el fin de los días, lo abandonó la inspiración divina y no pudo hacerlo, como dice Pesajín 56a. Entonces Hashem hizo que Jacob olvidara el momento de la redención final para que las generaciones posteriores supieran que a pesar de que desde un principio ya se había fijado el momento en el cual Hashem redimiría a sus hijos, de todas maneras debemos esperar cada día la llegada de Mesías, ¿verdad? Como dice el Rambán en Melahim, capítulo 11, versículo 1, y el Pirush Hamish Nayot, Sanedrín, capítulo 10, principio del 12. Porque a través del arrepentimiento y del mejoramiento de sus actos, el pueblo de Israel tiene la fuerza de adelantar la redención. Como se sabe, la redención puede ocurrir en el momento prefijado o antes de eso, como si fuera apurada por Hashem. Eso está en Sanedrín 28. Por eso nunca nosotros debemos perder las esperanzas y siempre debemos anhelar que ocurra hoy mismo. Baruch Hashem. Entonces, de la misma manera que Yosef y Binyamin deberían haber esperado que el decreto de la destrucción de los templos fuera anulado por el mérito del arrepentimiento, entonces, ¿por qué lloraron precisamente por eso cuando tenían otras cosas por las cuales llorar? Al parecer, Yosef y Binyamin querían transmitir un mensaje. ¿Para quiénes? Para las generaciones venideras, ¿verdad? Respecto a que debemos adelantar la cura a la enfermedad. Y si existe la posibilidad de que los templos sean destruidos, debemos hacer todo lo posible por evitarlo. Aunque en ese momento la destrucción estaba en duda, el mero hecho de que existiera una posibilidad, esa posibilidad era suficiente para que sintiéramos un profundo arrepentimiento y llevásemos a cabo una profunda introspección que nos llevara de regreso al buen camino, ¿verdad? Entonces, finalmente la destrucción fue provocada por el odio gratuito. Entonces, ¿qué dañó esto? El odio gratuito dañó la unidad del pueblo de Israel. Y por eso lloraron los hermanos, para enseñarnos que todo lo que estaba por suceder con el pueblo de Israel en Egipto, los sufrimientos bajo el reinado de Faraón, la redención con enormes milagros que los llevaría a recibir la Torá, tuvo lugar tan solo cuando estuvieron unidos. Solo por el mérito de la unidad se puede cumplir la Torá. Vivir en la cercanía de Hashem y ser redimido. Pero cuando falta la unidad, Hashem se aleja, su presencia se aleja de Am Israel, del pueblo. Entonces, a partir de todo esto, se entiende que el llanto de Yosef y Binyamin vino a enseñarnos a estar unidos, adelantando así la cura, la enfermedad, para tener la fuerza de llegar a evitar la destrucción. Lamentablemente, el pueblo de Israel no aprendió de sus actos ni de su llanto, porque las peleas, las habladurías, incluso sobre la tierra de Israel, la falta de responsabilidad mutua que provocó el odio infundado, todo esto llevó a la destrucción. Y hoy nosotros, en este tiempo, la Torá es de aquel tiempo, pero también de este tiempo, y será del otro tiempo. La Torá nunca pasará. La Torá será la misma. Y ella habla al corazón del judío hoy también.
diciendo que debe haber una unidad dentro del pueblo. Dentro del pueblo tiene que haber una unidad. No podemos nosotros de ninguna manera señalarnos. Es que yo estoy haciendo más que el otro está haciendo menos que yo, el otro está errado, yo estoy correcto. La Torá no nos enseña eso, mis queridos Talmidín. La Guemará dice en el principio que todas las personas tienen un concepto y todos son respetados. Se dice que usted está mirando una mesa que está sentada, está puesta frente a su vista, y hay una persona que está a su diestra, otra que está a la izquierda y otra que está después de la mesa, y todos ven la mesa desde un ángulo diferente. Yo la puedo ver con 2 patas, el otro la puede ver con 3, el otro la puede ver completa con 4 y el otro no la puede ver sin patas. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que están errados? No. Simplemente cada uno tiene su visión, su concepto. Por eso el pueblo de Israel tiene que unirse para que nuevamente la Torá brille sobre la tierra. Baruch Hashem. Porque en el momento que el pueblo de Israel se unió, ese mismo momento fue cuando Hashem mandó la bendición sobre la tierra, sobre todo el mundo. Cuentan una historia acerca de una mujer anciana que se fue de este mundo. Y cuando sus familiares se levantaron de la Shiva, o sea, de la semana de duelo, ¿verdad? Abrieron el testamento y se sorprendieron al descubrir que ella había dejado a cada uno de sus descendientes la misma suma de dinero, con una excepción de una de sus nietas, a quien le había dejado una suma mucho mayor que a todos los demás. Entonces los familiares reclamaron que un Beidín, o sea, un tribunal de justicia, una casa de justicia, revisara la autenticidad del documento o si había algún error en su redacción. Entonces los dayamim, o sea, los jueces rabínicos, escucharon atentamente los reclamos de la familia. Para solucionar el tema, pidieron ver otros escritos que habían dejado o que había dejado esta mujer ya que había partido de este mundo. Entre los papeles que presentaron había un diario en el cual esta anciana acostumbraba a escribir todo lo que era importante en su vida. En una de las páginas ella describía cómo había reunido a todos sus hijos y nietos para contarles su historia durante los terribles días del Holocausto en Europa. Ella escribió que todos la oyeron atentamente, pero que una de sus nietas se estremeció profundamente con sus historias, como si las estuviera viviendo, y que su rostro estuvo lleno de lágrimas durante todo el encuentro. Ella escribió allí mismo que estaba segura de que esa nieta sería quien les transmitiría a las generaciones futuras todo lo sucedido en aquellos días oscuros, debido a la identificación que sintió con estas historias. Porque no se trata de escuchar, ni tampoco de sabiduría. Se trata también de tenerla dentro del corazón, de vivirla, vivir la Torá. Entonces, al leer esto, los dayamim, o sea, los jueces, entendieron por qué la mujer había dejado una herencia mayor para esa nieta. La anciana había visto en ella su continuación y supo que ella sería la encargada de transmitir su historia, todo debido a las lágrimas que surgieron al identificarse con su abuela. Entonces lo mismo sucedió con Yosef y Binyamin. Ellos se estremecieron al identificarse con los sucesos que le ocurrirían a Am Israel, hasta tal punto que dejaron de lado sus propios sufrimientos y lloraron por la destrucción que podía llegar a tener lugar en el futuro.
debido a que sabían que la unidad es la base de la existencia del pueblo de Israel y la condición para que repose sobre ellos la presencia divina. Entonces quisieron advertirle al pueblo y dejar claro para las generaciones futuras, venideras, la importancia de estar unidos. De esta manera cumplieron con el principio de adelantar la cura a la enfermedad respecto a la falta del templo sagrado, por la cual sufrimos hace ya miles de años y debido a lo cual fue posible una tragedia como la que pasó en Europa, en el Holocausto judío. Entonces, el llanto de estos hermanos nos enseña cómo debemos llorar y enlutarnos por la destrucción del templo. Si Yosef y Binyamin lloraron por causa, a pesar de que aún no había sucedido y no era seguro que ocurriera, ¿cuánto más debemos llorar nosotros ahora, después de los hechos? Y cuándo debemos corregir nuestros actos con un profundo y verdadero arrepentimiento, Talmidín, para merecer nosotros ver la reconstrucción de nuestro templo. Entonces, como se sabe, el profeta Ermiyahu maldijo el día en que nació, diciendo que había sido mejor no nacer, como dice Ermiyahu, capítulo 20, versículo 14. ¿Por qué dijo esto? Porque por haber nacido debió ver con sus ojos la destrucción del templo, el esplendor de Israel, la gloria de nuestro pueblo destruido. Una visión que ninguna persona espiritual puede soportar. Sabemos también que la corrección debe provenir del mismo punto que provocó la destrucción. Por eso es tan importante, mi querido Talmidín, que nosotros nos esforcemos por acercarnos unos a otros y unirnos, extirpando la enfermedad de las peleas, de la desunión, de creerse uno más que el otro, de no tener uno misericordia de su prójimo, para que nosotros podamos recibir al Redentor rápidamente en nuestros días. Dice el Sefer Bereshit en el capítulo 45, versículo 14, el Sefer Torah en español de esta manera dice: y se echó sobre el cuello de su hermano Binyamin y lloró, y Binyamin lloró sobre su cuello. Y dice el 46:29, y Yosef enganchó su carruaje y fue al encuentro de su padre Israel en Goshen. Se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró prolongadamente sobre su cuello. En la Parashá Vaigaz, la Torá describe dos encuentros decisivos para el curso de la historia: el encuentro de Yosef con Binyamin y el encuentro de Yosef con su padre Jacob. Cuando Yosef les reveló a sus hermanos su verdadera identidad, se echó sobre el hombro de Binyamin y ambos lloraron. Como ya dijimos, la causa del llanto, de acuerdo con Rashi, nuestro comentarista, era la futura destrucción de los templos y del Mishkan que se encontrarían en sus territorios. Porque todo esto ocurrió precisamente en ese primer encuentro, después de no haberse visto durante tanto tiempo. Esta escena podría haber tenido lugar en un encuentro posterior. Vemos también que al encontrarse con su padre, Yosef lloró sobre el hombro de Jacob. Pero Jacob se abstuvo de llorar, dice Rashi. Sin embargo, Jacob no se echó sobre el cuello de Yosef, ni tampoco lo besó. Nuestros sabios dijeron que se debió a que en ese momento estaba recitando el Shema Israel. ¿Cómo es posible? Jacob guardó luto durante todos los años
que su hijo estuvo desaparecido hasta tal punto que lo abandonó la inspiración divina, como dice Tanhumá Vayeshev, capítulo 2, y ahora, cuando por fin se encuentran, Jacob se abstiene de llorar mientras su hijo llora sobre su hombro. Vamos, esto sí es una explicación, vamos a darla. Como sabemos, en el momento en el cual Yosef les reveló su identidad a los hermanos, les mostró, acuérdense ustedes qué fue lo que les mostró, su Brit Milá, ¿se acuerdan? Eso está en Bereshit Rabá 93, versículo 8. Al ver esto, los hermanos quisieron levantarse contra él. ¿Para qué? Para matarlo. Pero el ángel Gabriel se interpuso y los dispersó, como dice Tanhumá Vaigash, capítulo 5. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo se entiende esto? ¿Acaso los hermanos no habían ido a Egipto a buscar a Yosef? Entonces, ¿por qué al lograr su cometido quisieron matarlo? Entonces, en la opinión nuestra y en la opinión también del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, rendimos cabota a él y a la elevación, rendimos este estudio de Torah, la elevación del alma del rabino Jaime Pinto y a la familia de él en Francia y Marruecos, y también Refuah Shelema, pero todo a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué al lograr su cometido quisieron matarlo? Entonces, en la opinión del Raf, él dice, los hermanos pensaron que encontrarían a Yosef ocupando el puesto de un esclavo. En ningún momento se imaginaron que lo iban a encontrar ocupando el cargo de un rey en Egipto. Y por eso quisieron matarlo. ¿Hasta dónde puede llegar la destrucción que ocasiona la envidia, verdad? Llevando a una persona a actuar en contra de su voluntad. Los hermanos deseaban encontrar a Yosef sano y salvo, sin embargo, al hallarlo pensaron matarlo por el solo hecho de que se había convertido en rey en Egipto. Cuando el ángel los detuvo y los dispersó, entonces entendieron que todo había sido obra de la mano de Hashem. Y por eso fueron hacia él y lo aceptaron como rey. Entonces, una vez que volvieron a estar unidos, recayó sobre ellos el Espíritu Divino. Como sabemos, ¿verdad? La presencia divina solamente puede reposar sobre aquellos que están alegres. En el encuentro entre Yosef y Binyamin se les reveló lo que sucedería en el futuro a Am Israel, porque recibieron inspiración divina debido a la gran alegría del reencuentro después de tantos años. Y la gran unión que sintieron en ese momento los llevó a llorar por la destrucción que en el futuro podría llegar a provocar el odio infundado entre el pueblo de Israel. Pero el encuentro entre Jacob Avinu y Yosef, Jacob no lloró, sino que recitó el Shema, porque quiso enseñarles a sus hijos a controlarse para cumplir con una meta más elevada. Porque todo el tiempo durante el cual Yosef estuvo desaparecido, su padre estuvo inmerso en un llanto profundo, se rasgó las ropas en señal de duelo y entonces se alejó de él la presencia divina. Pero ahora, al tener a Yosef delante de él, Jacob entendía que lo apropiado no era llorar, sino contenerse y recitar el Shema, que implica la aceptación del yugo divino, Baruch Hashem, y el agradecimiento a él, a Hashem, por haberlo hecho llegar en ese momento, dándole la posibilidad de reencontrarse con su hijo. Este era el momento de revelar su amor por Hashem. En cambio, Yosef sí lloró y con ese llanto quiso expresar su dolor por no poder llegar al nivel de su padre, que en un momento tan emotivo era capaz de contener el llanto para recitar el Shema. Ese llanto era un pedido.
como una pregunta. ¿Cuándo mis actos llegarán a ser como los de mi padre? Esta es la gran virtud que tenía Yosef al ver la grandeza espiritual de su padre. Él buscó siempre aprender de los actos de su papá. Hoy en día hay personas que ven a los grandes sabios de la Torá para recibir una bendición o pedir un consejo, pero no aprovechan en absoluto esos encuentros, no los aprovechan. Porque en verdad deberían aprovecharlos para aprender del comportamiento de los sadikim y no conformarse solamente con recibir un consejo o una bendición. Bereshit capítulo 46 versículo 1, el Sefer Torah en español dice: Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al creador de su padre Isaac. Respecto a este versículo, Rashi dice: el individuo debe rendirle más honor a su padre que a su abuelo. Mire esto. El individuo debe rendirle más honor a su padre que a su abuelo. Y por eso Jacob atribuyó su ofrenda a Hashem en relación con el nombre de Isaac y no con el nombre de Abraham. Entonces, Jacob Avinu se alegró inmensamente al oír que Yosef estaba vivo en Egipto. Lo que más le alegró fue saber que Yosef logró controlarse, que no había pecado ni olvidado lo que había estudiado. Entonces Jacob no se alegró por el hecho de saber que su hijo reinaba sobre Egipto, sino porque había logrado reinar sobre sí mismo, tal como está escrito, ¿verdad? En Amós capítulo 4 y la Mishnah 1, que dice: ¿quién es el verdadero héroe? El que conquista su inclinación al mal. La Torah es llamada honor, como lo dice Amós capítulo 6, Mishnah 3. Cuando Yosef les dijo a sus hermanos: informen a mi padre de toda mi honra, no con referencia al honor que recibía por ser rey, sino al honor que le otorgaba la Torá. Además, Yosef tampoco había dañado su brit, el cual también es llamado honor. Como una muestra de su alegría, Jacob Avinu ofreció sacrificios, y el versículo acentúa el hecho de que lo hizo en relación con el nombre de su padre Isaac. Rashi también dijo que de aquí aprendemos que el honor que se le da a un padre es más grande que el que se le da a un abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué la Torá quiso enseñarnos esta regla precisamente aquí y no en otra parte? Entonces, las palabras de Rashi son profundas y debemos analizarlas. Jacob Avinu sintió una gran tristeza al comprender que debía viajar a un lugar como Egipto para encontrarse con su hijo Yosef, porque pensó que la inspiración divina lo abandonaría nuevamente a causa de la idolatría, la Abodá Zará existente en Egipto. Pero, por otra parte, no podía negarse al pedido de su hijo, que era rey, pues si no cumplía con su pedido, se lo consideraría como una rebelión contra el reinado. Por esa misma razón ofreció los sacrificios para pedirle a Hashem que de alguna manera evitara que él viajara a Egipto. Por eso realizó los sacrificios precisamente mencionando el nombre de su padre Isaac, quien había sido sacrificado en el altar y nunca salió de la tierra de Israel, ni siquiera en el periodo de hambruna, porque su cuerpo se había santificado en el momento en el que subió al altar, como dice Bereshit Rabbah 64:3. Entonces, Jacob pensó que por el hecho de ofrecer sacrificios por el mérito de su padre, tendría la fuerza y la posibilidad de despertar la misericordia divina, para que evitara que él saliera hacia una tierra de impureza e idolatría, tal como había ocurrido con su padre Isaac. Entonces, si nos preguntamos por qué Jacob no realizó los sacrificios por el mérito conjunto de Abraham e Isaac, podemos responder que Abraham
se le ordenó salir de la tierra en el momento de la hambruna, y por ello, cuando Jacob necesitaba una salvación, no quiso mencionar a Abraham porque él también había viajado hacia Egipto. Por ello, Jacob mencionó tan solo a su padre Isaac, quien no viajó nunca a Egipto por el mérito de la Akedah, como dice en Kedushat Levi Baigash. Entonces, otra explicación al hecho de que Jacob ofreciera los sacrificios solo mencionando los méritos de su padre y no los méritos conjuntos de su padre y de su abuelo, es que cuando Abraham viajó a Egipto, el faraón se llevó a Sará a su palacio. Y cuando el faraón quiso calmar a Abraham por sus actos, le dio de regalo la tierra de Goshen. Eso está en Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 26. O sea que cuando ya Jacob llegó a la tierra de Egipto, esa tierra era de él con escrituras. Jacob sabía que si ofrecía los sacrificios también por el mérito de Abraham, era posible que por esa fuerza se despertara la tierra de Goshen y reclamar en el cielo que el pueblo de Israel fuera a asentarse en ella. Jacob deseaba despertar la misericordia divina para que se le evitara viajar a Egipto, y por ello no recordó el nombre de su abuelo Abraham. Entonces, para responder por qué la Torá quiso enseñarnos precisamente aquí que se debe honrar más al padre que al abuelo, podemos responder que cuando Isaac oyó que Yosef había sido atacado por un animal salvaje, lloró y compartió el dolor de su hijo Jacob. Por eso, en señal de agradecimiento a Isaac por haberlo acompañado en el sufrimiento por la suerte de su hijo, porque sin ninguna duda sus lágrimas habían marcado una huella en el cielo y habían ayudado al éxito de Yosef, ahora, al oír que su hijo aún estaba vivo y era rey de Egipto, Jacob le ofreció sacrificios al Dios de Isaac Abin. En definitiva, esto fue una muestra de agradecimiento hacia su padre. Entonces, ahora se entiende por qué la Torá nos enseña esto precisamente aquí y no en otra parte, ¿verdad? Entonces, también se aprende aquí cuán grande es la fuerza del Akarat Hatot, o sea, la gratitud por todo lo bueno que uno recibió. La persona que reconoce el bien que le hizo su prójimo también logrará reconocer el bien que le llega del cielo, porque Hashem beneficia a la persona de día y de noche, tal como vimos en el caso de Jacob, quien le agradeció a Hashem de su padre Jacob, ofreciendo sacrificios por el mérito de su padre Isaac, que lo había acompañado en el momento en que le dijeron que Yosef había muerto. Baruch Hashem. Bereshit, capítulo 46, versículo 2, dice el Sefer Torah en español: y Hashem le dijo a Israel en visiones nocturnas, Jacob, Jacob, y él le dijo, heme aquí. El Ben Ish Chai en Baigash, en Baigash, él hizo una disertación de Baigash en el primer año. Se pregunta por qué Hashem primero se refiere a Jacob con el nombre Israel y después lo llama utilizando su verdadero nombre, Jacob. Entonces dice el Ben Ish Chai, y él también se pregunta por qué Hashem duplicó el nombre de Jacob llamándolo dos veces, Jacob, Jacob, ¿verdad? Y se pregunta también el rabino Pinto, ¿por qué también Hashem habló con Jacob precisamente de noche? Tal como dice el versículo, en visiones nocturnas, ¿verdad? Y no habló con él de día. Entonces, si sabemos que Jacob Avinu era el pilar de la Torah, el más elevado de los patriarcas, ¿verdad? Que está en Tifre, en el esplendor. Podemos explicar que Jacob temió debido a que la inspiración divina lo había abandonado durante 22 años, porque él no estuvo alegre, y como sabemos, la Shejinah solo reposa en la persona que está alegre. Pero Jacob estaba de duelo por la pérdida de Yosef y como consecuencia
la profecía, ¿verdad? Netzach, se alejó de él, como dice Tanhuma Baigash capítulo 2. Y Jacob temió que en el futuro Hashem fuera a culparlo de no haber estado alegre. Tal como dice el versículo, por no haber servido al Eterno, tu Dios, con alegría y con corazón dispuesto cuando tenías abundancia de bienes. Como dice Devarim, capítulo 28, versículo 47. Jacob también temió que en el futuro Hashem fuera a alejarse de los hijos de Israel y los castigara por haber elegido servir a Hashem por obligación y no con alegría y elevación espiritual. Entonces Jacob temió ser alejado y juzgado y que también sus hijos fueran a ser castigados por la fuerza del pecado de los padres sobre los hijos. Y como sabemos, cuando Jacob luchó contra el ángel de Esav y lo venció, Hashem le agregó el nombre de Israel, que es un nombre honorífico y de poder. Entonces Jacob temió que debido a que él estuvo sumido en el duelo y la tristeza durante 22 años por la pérdida de su hijo, y en ese tiempo lo abandonó la inspiración divina, entonces de pronto Hashem fuera a quitarle el nombre de Israel, que implicaba poder y realeza, y que a partir de entonces lo llamaría solamente Jacob, que se relaciona con la palabra Ekef o Akef, que significa talón. Entonces, de esta manera, si Hashem dejaba de llamarlo Israel, le estaría indicando que el pueblo de Israel no dominaría más a los otros pueblos, sino que ellos lo dominarían a él. Y todo eso era lo que infundía temor a Jacob. Entonces, Hashem se le reveló a Jacob precisamente en visiones nocturnas como una alusión al exilio, el cual es llamado noche y oscuridad. Y Hashem lo llamó por el nombre de Israel para indicarle a Jacob que a pesar de que era necesario que fuera a Egipto, debido a la orden de su hijo Yosef, que era rey, de todas maneras, su nombre Israel seguía teniendo vigencia con toda la fuerza de su significado. Entonces Jacob no podía negarse a cumplir el pedido de su hijo porque éste era rey. Y si se negaba a hacerlo, estaría rebelándose contra el reinado. Pero Jacob temía que si iba a Egipto, tal vez nuevamente lo invadiera la tristeza y como consecuencia lo abandonara nuevamente la inspiración divina, lo cual llevaría a que en el futuro se lamentara por haber podido servir a Hashem con alegría. Entonces, cuando Hashem entendió las dudas de Jacob, se reveló ante él y lo llamó Israel, asegurándole que también en el exilio él podría mantener su elevado nivel de Israel, como está escrito en Tehilim 91:15. Estoy con él en su sufrimiento. Entonces, a continuación, en el mismo versículo, Hashem lo llama 2 veces Jacob, ¿verdad? Que es una manera afectuosa de hablarle al otro. Eso es Lashon Hivá, ¿verdad? Porque Hashem quería que Jacob entendiera que él aún era aceptado y querido en los cielos y que al bajar a Egipto, él se establecería en la tierra de Goshen, en la cual no había idolatría, y por lo tanto podría continuar estudiando Torah con alegría, sin sufrimientos, ¿verdad? Sin ningún impedimento. Y entonces la inspiración divina podía seguir residiendo sobre él, y la palabra Jivá, ¿verdad? Tiene las mismas letras que la palabra Jaivá, porque la Torah le da vida a la persona y la revive, tal como está escrito en Baikra capítulo 18, versículo 5, y vivirán en ella. Jacob Avinu subió al nivel de Israel porque todos los días de su vida fue humilde y se consideró a sí mismo como Akef, talón. Y por eso es que Hashem lo llamó Jacob y Jacob en Lashon Hivá, o sea,
en lengua afectiva, porque Jacob siempre estuvo apegado a la Torá y vivió por ella, y en consecuencia no debía temer ni dudar respecto a viajar a Egipto. Entonces el temor de Jacob se debió a que él pensó que Hashem estaba enojado con él por el hecho de que él no se había esforzado por estar alegre. Por eso fue que Hashem se le reveló para tranquilizarlo y asegurarle que no tenía ninguna razón para temer, porque el origen de su tristeza era la propia voluntad divina, que está por encima de todo y causa todos los efectos. El hecho de que Jacob hubiera pensado que Yosef había muerto, que luego descubriera que era rey en Egipto y que viajara hacia allí, todo eso era su plan. Por lo tanto, Jacob no debía temer. Al oír esto, Jacob se tranquilizó y, como está escrito, revivió el espíritu de su padre, como dice Bereshit, capítulo 45, versículo 27. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, en Bereshit capítulo 46, versículo 33 al 34, dice el Sefer Torah en español: y cuando los llamé, el faraón, y cuando los llame el faraón y les diga de qué se ocupan, ustedes dirán: pastores han sido tus siervos desde la juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Goshen, ya que ser un pastor es una abominación para Egipto. Entonces, Yosef Hasadik les dijo a sus hermanos que el faraón los llamaría para que se presentaran ante él con la intención de conocerlos y ver el potencial que tenían, porque él ya había descubierto todo el potencial que tenía Yosef para reinar. Por lo tanto, iba a querer descubrir cuál era el potencial que tenían sus hermanos para aportar al reinado. Entonces, si descubría el gran potencial que tenían, los pondría a trabajar a su servicio. Pero en vez de esperar, ¿verdad?, que el faraón los llamara, Yosef los llevó delante de él por propia iniciativa, tal como está escrito. Entonces Yosef vino y se anunció al faraón diciendo: mi padre y mis hermanos con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad han venido de la tierra de Canaán, y aquí que están en la región de Goshen. Entonces vemos también que Yosef instruyó a sus hermanos respecto a cómo debían comportarse y qué debían decir frente a Faraón. ¿Por qué? Porque él sabía que el faraón buscaría la forma de aprovechar sus potenciales para su propio provecho. Por eso les ordenó decir que eran pastores desde su juventud y les prohibió mencionar sus fuerzas, capacidades o sabidurías. Entonces la Torá también nos cuenta que Yosef, de una parte de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó ante el faraón. Entonces, ¿qué dice Rashi al respecto de esto? Dice que de los que eran menos fuertes entre ellos y no aparentaban ser valientes, porque si hubieran visto los valientes que eran, los habría convertido en sus propios guerreros. ¿Y cuáles eran ellos? Ellos eran Rubén, Shimón, Leví, Isahar y Binyamin. Es decir, que Yosef intentó demostrarle al faraón que sus hermanos eran débiles para que no se interesara en ellos y los dejara dedicarse al estudio de la Torá. Entonces, como sabemos, Jacob había enviado a Yehuda, ¿verdad?, a organizar todo lo necesario para abrir las casas de estudio en Goshen, para que pudieran estudiar la Sagrada Torá, como está en Tanhuma Baigash, capítulo 11. Pero si el faraón enrolaba a los hermanos de Yosef en el ejército, ¿quién se ocuparía de la guerra de la Torá? ¿Verdad? Aunque Yosef mismo había sido nombrado virrey de Egipto, él había recibido una protección especial para no perderse en medio de la locura y la impureza reinante, ¿verdad? Entonces, del cielo todo se había programado de esa manera para dar lugar
al exilio egipcio, al cual seguiría la futura redención y finalmente la entrega de la Sagrada Torá, Baruch Hashem, en Har Sinai. Entonces, el reinado de Yosef sobre Egipto fue un reinado temporario que no continuó a través de su descendencia y no era algo deseable para ellos. Entonces, la función de los hermanos era instalar casas de estudio y divulgar la Torá de su padre Jacob, que sería lo que cuidaría a Am Israel en el exilio y por cuyo mérito serían redimidos. Entonces, la historia demuestra que cuando Mordejai se ocupó de asuntos del reinado en la época de Hashverosh, a pesar de que lo hizo por el bien del pueblo de Israel, vemos que en Megilá 16b dice que varios integrantes del Sanedrín se alejaron de él. Entonces podemos preguntarnos cómo se le ocurrió a Yosef que podía llegar a engañar al faraón presentándole a los hermanos de apariencia más débil. ¿Acaso no se había difundido por todo el mundo la valentía y la fuerza de los hermanos de Yosef? Shimón y Leví habían matado a todos los hombres de Shechem por haber impurificado a su hermana Dina. En el libro de Agadot Israel se menciona que en todos los lugares donde las tribus llegaban, estas podían vencer a sus habitantes con facilidad. Entonces también al llegar a Egipto casi la destruyen para salvar a Binyamin, como dice Tanhuma Baigash capítulo 5. Por lo tanto, tenemos que entender cómo fue que Yosef pudo pensar que podía darle a Faraón la sensación de que sus hermanos eran débiles pastores. Entonces, lo mismo podemos preguntarnos respecto a las palabras que utilizó Yosef para indicarle a sus hermanos cómo comportarse frente a Faraón. Tanto nosotros como nuestros padres, en hebreo, la Torá utiliza una expresión doble diciendo, ¿verdad? También nosotros y también nuestros padres. ¿Y cuáles son estas palabras? Gam anahnu, gam aboteinu. ¿Qué significado tiene el primer también? El cual aparentemente sería innecesario. Entonces, estas preguntas se responden al comprender cuál fue la razón por la cual llegaron las tribus a Egipto para preparar la redención y poder recibir la Torá. Entonces, la cura para el exilio era ¿cuál? Era la Torá, mis queridos talmidín, porque esta tiene la fuerza de hacer olvidar los sufrimientos y los problemas. Esto es lo que dijo el rey David Hamelech. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. Eso está en Teilín 119:92. Entonces, hemos escuchado muchas historias acerca de los grandes sabios del pueblo de Israel, quienes atravesaron toda clase de sufrimientos físicos como emocionales. Y cuando querían escaparse de su dolor, se dedicaban al estudio de la Torá, sumergiéndose en los libros sagrados y encontrando refugio y cura para todos sus sufrimientos. Jacob Abin quiso aplacar el dolor y las terribles dificultades del exilio egipcio. Por eso envió a Yehudá para que organizara todos los detalles de su asentamiento en la tierra de Goshen, y también les ordenó a todos sus hijos que establecieran casas de estudio para difundir la voz de la Torá. La increíble fuerza de la Torá, mis queridos talmidín, se ve también en lo ocurrido con la tribu de Leví, ¿se acuerdan? Cuyos miembros, gracias al hecho de estar inmersos en el estudio de la Torá, se salvaron de la subyugación egipcia, como dice en Shemot Rabbah, capítulo 5, versículo 16. A diferencia del resto de las tribus que no se dedicaron al estudio de la Torá y por eso fueron sometidas a una dura esclavitud. Ustedes recuerdan que no iban a estudiar Torá, habían matrimonios mixtos, la gente se había perjudicado tanto, ya no se reconocían unos a otros, hasta cuando llegó el Sheliach de parte de Hashem, no creyeron en él, hasta que Hashem hizo las grandes obras que hizo, ¿verdad? Entonces Yosef les dijo a sus hermanos que el principal mensaje que debían transmitirle a Faraón era que ellos eran pastores, es decir, que su principal ocupación era la Torá. En verdad eran valientes y fuertes guerreros.
pero ese no era su oficio. La Torá era su bandera y lo que dirigía todos sus actos. Y así se lo dijeron a Faraón, remarcando que pastores habían sido tus siervos, es decir, que no solamente en el presente esa era su ocupación, sino que también en el pasado, antes de bajar a este mundo, cuando sus almas habían estado bajo el trono de gloria, estudiaron la Torá de la misma boca de Hashem, y el descenso a este mundo fue con la condición de continuar ocupándose en la adquisición de su sabiduría y santidad. Porque sin el esfuerzo en el estudio de la Torá, el mundo no puede existir. Por esta razón, los hermanos de Yosef le dijeron al faraón, también nosotros y también nuestros padres, aludiendo a sus almas antes de bajar a este mundo, las cuales ya se habían dedicado al estudio de la Torá en las alturas, y que ahora, al estar sus cuerpos o en sus cuerpos, les pedían continuar apegándose a la Kedushá. Por eso Yosef envió delante del faraón a los hermanos que se veían más débiles para demostrarle que no era la fuerza física su principal interés, sino que su principal ocupación era la Sagrada Torá. Y la prueba era que ellos no tenían aspecto de fuertes y musculosos, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, como ya dijimos, el faraón ya había oído respecto a la fuerza de las tribus. Entonces, ¿cómo es que aceptó el argumento de Yosef? De acuerdo con lo que dijimos, se entiende que eso fue lo que dijeron al faraón los hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos personas de fuerza, sino que nuestra fuerza es la Torá. Y dado que se nos mandó a cumplir con la Torá, de ella recibimos toda nuestra energía. Entonces, cuando nos vemos obligados a defendernos, la fortaleza de la Torá nos brinda las fuerzas necesarias para vencer a nuestros enemigos. Entonces, en verdad, la verdadera fortaleza es la de sobreponerse y vencer al Yeser Hará, o la mala inclinación, como está escrito en Nabot 4.1. ¿Quién es el valiente? El que domina su inclinación al mal. Entonces vemos que Yosef poseía poderes impresionantes y también sus hijos heredaron esa fuerza. Y la prueba es que cuando las tribus vieron la fuerza de Menashe, se dijeron a sí mismos, como dice Tanhumá Baigás 4, esa fuerza pertenece a la casa de nuestro padre. Entonces, ¿por qué esa fuerza tan especial no existía fuera de las tribus? A pesar de que Yosef tenía mucha fuerza, no vemos que la haya utilizado para luchar y regresar a la casa de su padre, sino que aceptó el juicio con amor y se quedó en la cárcel hasta que llegó el momento en el cual fue liberado. Entonces, sin embargo, vemos otra manifestación de este espíritu de fortaleza de Yosef, en donde, en su capacidad de superar al Yeser Hará, a la inclinación al mal, y salvarse de la tentación de la esposa de Potifar, quien lo provocaba para que pecara con ella. ¿Cómo logró Yosef superar esa prueba? Entonces, eso es Sotá 36b, que dice que gracias a que vio ante sus ojos la imagen de su padre. Entonces, de esta manera vemos que las tribus no solo recibieron la bendición de las fuerzas físicas, sino también y principalmente la de las fuerzas espirituales, la capacidad de sobreponerse a la inclinación al mal, lo cual constituye la verdadera valentía. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta respecto a cómo pudo pensar Yosef que lograría engañar a Faraón. La explicación es que la intención de Yosef no era engañar al faraón, sino que deseó demostrarle cuál era la verdadera esencia de las tribus. Entonces, vale decir la Sagrada Torá y no la fuerza física. La Sagrada Torá era lo que los llevaba por el camino recto y les otorgaba fuerza física en el momento en que se veían obligados a enfrentarse con sus enemigos. Entonces podemos explicar también el versículo: y cuando los llamé, el faraón comienza en hebreo con la palabra Bat Hei Ye Yot Hei. Bat Hei Yot Hei, que cuenta con las mismas letras del nombre divino de Hashem, ¿verdad?
pero en sentido inverso. ¿Esto qué significa? Que cuando la inclinación al mal, la cual es llamada el faraón, llama al hombre con el objetivo de alejarlo del camino recto, este debe recordar el nombre de Hashem en el sentido de siempre tuve Hashem delante de mí, como dice Tehilín 16, el versículo 8. Y apegarse a la Torá que fue escrita en su nombre. Entonces, de esta manera merecerá salvarse de la inclinación al mal. La persona debe responderle a la inclinación al mal y decirle: pastores han sido tus siervos desde la juventud. O sea, somos pastores. En hebreo, Anshei Mikne se relaciona con la idea de Kinyan, que significa adquisición. Y esto significa que le pertenecemos a quién? A nada menos y nada más que a Hashem, mi querido Talmidín, y a su Torah. Y por eso se dice Hashem, la Torah y Am Israel son uno. Y por eso no podemos ir tras las propuestas de la inclinación al mal que van en contra de la Torah. En el momento en el cual la persona se decide y demuestra que quiere apegarse a los caminos de la Torah, desde el cielo lo ayuda, tal como vimos que ocurrió con Yosef, a quien se le apareció la imagen de su padre y así se salvó de las malas intenciones de la mujer de Potifar. Baruch Hashem. Dejemos hasta aquí este estudio, mis queridos Talmidín. Agradezco mucho el haber estado conmigo conectado hoy en este estudio. Los espero mañana a la misma hora, a las 7:30, para continuar el estudio de la Parashá Vayikra. Laila Tot para todos. Laila Tov, estimado More, muchas gracias.